antes de que nuestro amado Jesucristo aparezca, usted estará listo para reunirse con Él. Amén. Vamos a orar una vez más. Yo sé que a usted le gusta orar, a mí también, y al Señor también le gusta que oremos, porque eso es una muestra de nuestra fe. Quiero poner delante del Señor estas peticiones que ustedes han traído para que se las entreguemos a Él y poder orar por esta palabra de esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos de acuerdo junto con todos mis hermanos para presentar estas peticiones que tu pueblo ha traído, Señor. Tú conoces la necesidad de cada una. Tú sabes, Señor, quiénes son las personas por las cuales oramos y sus necesidades. Para ti no hay nada imposible, y declaramos esos milagros, esas sanidades. Declaramos, Señor, esa restauración. Declaramos la salvación para las almas. Declaramos, Señor, esa provisión, esa puerta que se abrirá, Señor, en el nombre de Jesús, esa restauración para la familia, para los hijos. Tú conoces nuestras necesidades y conforme a ellas oramos en esta noche creyendo que recibiremos tu respuesta en el nombre de Jesús. Bendícenos una vez más con tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones y desde ya renunciamos a todo contragolpe, a todo ataque de espíritu de venganza y represalia demoníaca. En el nombre de Jesús nos cerramos y te pido que nos rodees, Señor, poniendo un ejército angelical para protección de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Quisiera, hermanos, para avanzar y terminar, a explicar acerca de este poderoso tema que el Señor puso en el corazón de su apóstol para que lo habláramos. Y pues hemos tratado, ¿verdad?, de explicar algunas cosas que conciernen a lo que es la confrontación. Hoy quiero pues enfocar el tema con otra clase de confrontación, y es aquella que va enfocada a las entidades místicamente femeninas que existen en el mundo de los espíritus. Creo que este es uno de los temas más importantes que el Señor me permite hablar, de los que pues hemos estado platicándoles. Pero antes de eso yo quisiera pues aclarar que si vamos a hablar de entidades místicamente femeninas, no quiere decir que este tema va enfocado solo a la mujer, pero sí, en primer lugar, la mujer puede ser el blanco de ataque primordialmente, pero la intención de estos principados es causar como un efecto secundario, ya que pues operan como, por decirlo así, como en una onda de rebote, donde lo que enfocan y envían hacia una persona también repercute al que está cerca o a los que están cerca. Eso significa que va a ser afectado no solamente la mujer, sino también el hombre. Recordemos que en el huerto se habla de aquella serpiente que engañó a aquellos primeros humanos que estaban en la tierra. Pero la Biblia dice que a quien le llegó primeramente el ataque fue a la mujer. Y entonces eso es interesante, que no le llegó al hombre porque el hombre tenía un poder, y ese poder se llama poder posicional, entendiéndose que era más difícil mover al hombre lo que Dios había pedido que se mantuviera haciendo en esa comisión, en ese huerto donde había sido puesto. Pero le llegó a la mujer, y eso no significa que ella no tenga poder, sino que ella también es portadora de un poder, y ese poder se llama el poder de la influencia. Ahora,
¿quién de los dos tendrá mayor poder? Quiero hacer una pregunta primeramente. ¿Será que del poder posicional o el poder de influencia hay uno que es más fuerte que el otro? Piense en eso y permítame responderle. Sin lugar a duda, no. Los dos son poderes y los dos tienen la misma fuerza. Entonces el poder posicional del hombre solo se podía mover con el poder de la influencia de la mujer, de tal manera que el enemigo, que es estratega, como hablábamos, sabía, hermano, de esos poderes que habían sido entregados a estos primeros humanos, y por eso le llegó a la mujer, para que ella pudiera influenciar y mover de su posición al hombre. Menciono esto para poder explicar entonces acerca de las entidades que son místicamente femeninas. Entonces, el tema de hoy lo he titulado las operaciones de las principales entidades femeninas de las tinieblas. Note cómo he titulado las operaciones de las principales entidades femeninas de las tinieblas. Y esto, sin lugar a duda, era necesario que lo explicara, porque de no ser así, todo el tema que relaciona acerca de esta jerarquía de principados hubiese quedado incompleta, porque como que el papel de estas entidades le da, si usted quiere, el equilibrio al trabajo que hacen las fuerzas espirituales en contra del ser humano, del creyente, y ellas especialmente porque vienen a ser el complemento del trabajo que las entidades místicas masculinas ejecutan. Eso significa que hay una operación de sinergia también en las fuerzas espirituales de las tinieblas, que son colaboradores unos de otros y que lo hacen porque están bajo la misma orden de ese reino que representan, el reino opuesto que representan al reino de Dios. Ahora, usted sabe que esto es posible porque en toda la Biblia nosotros vemos la participación de entidades femeninas, sean entidades dioses con D minúscula, sean espíritus. Usted lo puede ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Podemos ver nosotros el papel de estas entidades. Entonces, para saber más o menos cómo es que están ubicadas en la estructura, quiero darle una idea. Quiero enseñarle una figura más o menos, porque como es tan complejo, he dicho, el mundo espiritual, quizás solo para explicar necesitaría yo por lo menos varios slides de esos para enseñar cómo están estructurados y ramificados en esa estructura. Yo creo que por lo menos hay 16 estirpes de entidades en la Biblia. Lo digo porque he encontrado los nombres según sus raíces etimológicas y he encontrado los pasajes bíblicos también. He encontrado las funciones que tienen, por lo menos hasta hoy he encontrado esas 16 estirpes en toda la Biblia. Pero para que usted pueda tener una idea, quiero entonces enseñarle más o menos esa estructura. Por ejemplo, todos sabemos que esa estructura es un reino, que lo primero que existe a la cabeza de todo es un reinado. Luego continúa esa estructura y encontramos a una entidad llamada Satanás, que es príncipe de los principados de las tinieblas. Bajo él existe la estructura militar de Efesios capítulo 6 verso 12, donde encontramos que he estado hablando de principados, de gobernadores, de autoridades y de huestes. Note usted que debajo de la palabra principados es donde entra en escena las entidades místicas femeninas que son principales dentro de la función de principados. Puedo decir entonces que son entidades que también operan
como principados, que pueden ser entidades importantes con autoridad mayor que otras, aunque son, repito, místicamente femeninas. Bajo la palabra gobernadores aparecen los espíritus cíclicos. Eso significa que los gobernadores que son jurídicos, que se mueven y argumentan leyes espirituales, violaciones de principios, etcétera, ellos pueden pues provocar problemas cíclicos con espíritu cíclico, basado en que pues la idea de ellos de que el creyente o el humano constantemente está violando los principios espirituales o las leyes espirituales. Entonces ellos saben de que pueden trabajar cíclicamente en contra de ellos. Bajo las autoridades, que ya hablamos los diferentes niveles que existen, hay lo que se llama obreros de iniquidad, que son entidades que trabajan también provocando esa iniquidad, buscando la materia prima. Por eso la Biblia dice que el Señor, y esto es interesante saber, que el Señor, antes de que venga un obrero de iniquidad, Él visita la iniquidad de los padres hasta en la tercera y cuarta generación. La palabra visitar es en orden de ver si nosotros estamos trabajando en ir, hermano, desgastando o en ir menguando la iniquidad que heredamos de nuestros progenitores. Porque si estos obreros de iniquidad logran encontrar medidas de iniquidad, entonces ellos pueden trabajar esa iniquidad, y esa iniquidad les sirve a ellos como el motor para el pecado. La iniquidad es como el vehículo para que el pecado pueda pues manifestarse, o la iniquidad puede ser como la fábrica del pecado, y eso es lo que ellos buscan. Las huestes, pues hemos hablado de los nombres genéricos, y por eso le he puesto cadenas de mando, es decir, de operación. Una activa a otra y a otra y a otra y a otra, etcétera, hasta que podemos ver, por decir algo, si hubieran eslabones en una cadena de unos 20 eslabones, posiblemente el primer eslabón, aparentemente, cuando miramos qué espíritu comenzó y miramos el último eslabón, que es el último espíritu, aparentemente no tienen relación. ¿Me entiende? Sin embargo, como entre el primero y el último existen otros, entonces los otros sí están pues muy semejantes al primero, y así consecutivamente, hasta que el último podría ser un espíritu que nadie se imagina que estaba ahí, porque no fue el primer espíritu que provocó todos esos males. Espero me haya dado a entender. Luego están los espíritus generacionales, que es otra naturaleza, otro género de espíritus también, de menor rango, pero no quiere decir de menor importancia. Luego usted sabe que la palabra Hades es un lugar, es un espíritu también, entonces es una entidad también que tiene su significado. Y la muerte, que es un espíritu de muerte, que podemos nosotros también verlo y se puede confrontar también. Y ahí mismo añado también los espíritus nahuales, que son, hermano, espíritus manifestados tomando forma de animales. Entonces aquí estoy viendo más o menos una idea de lo que, repito, es mucho más grande, pero está generalizada para que usted pueda por lo menos saber cómo es una estructura, dónde están ubicados los principados, a quién les sirven y con quién están conectados. Ahora bien, la base bíblica, pues tengo que poner una base para poderme desarrollar, y aunque la he mencionado en el transcurso de estos días, quiero nuevamente hablar de Efesios capítulo 6 verso 12, que nos sirva, hermano, como una base, valga otra vez la redundancia, para saber que sí hay una lucha, que no podemos nosotros negar que existe una lucha. Yo quisiera no hablar de esto. Yo quisiera venirle a decir a usted que no existen los espíritus inmundos, las potestades, pero no puedo, porque eso representaría de que yo tenga que remover algunas escrituras, que es imposible. Ahí están, con una razón nos ha quedado para nosotros.
Entonces Efesios capítulo 6 verso 12 dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Interesante este pasaje, aunque ya lo hemos leído mucho, porque está explicando que los conflictos que tenemos no es solamente contra seres humanos, carne y sangre, sino contra principados, jerarquías, dijimos ya de alto rango, contra potestades y contra los poderes de este mundo de las tinieblas. Ya están entonces aquí en la tierra. Entonces mire cómo dice: contra poderes de este mundo de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces otro ámbito, una batalla terrenal que tiene sus representaciones, y unas espirituales que son las que están influenciando para que las representaciones terrenales puedan hacer lo que ellos pretenden. Entonces vale la pena que explique también que cuando confrontamos o peleamos batallas espirituales, nosotros, hermanos, lo hacemos a través de liberaciones de cuerpo a cuerpo, liberaciones colectivas, donde ministramos, hermano, la masa que pasa, el número de hermanos que pasan al frente. Ahí entramos a una batalla, y entonces ahí estamos nosotros haciendo algo, pero en los cielos se están definiendo muchas cosas también, hermano, huestes de Dios contra huestes de las tinieblas. Y así entonces nos damos cuenta que lo que aquí sucede tiene su repercusión en los cielos. Lo que allá intentan o desean influencia también aquí en la tierra. Entonces hay, hermano, un ir y venir de realidad en esto, de tal manera que necesitamos entender por qué hay que confrontar estas fuerzas, para que en los cielos sean removidas cosas que están estorbando nuestro caminar, y cosas que Dios quiere que podamos alcanzar. Ahora, quiero comenzar entonces hablando de la primera entidad. Esta primera entidad femenina, pues tiene un nombre, pero según la lengua notamos la diferencia, pero es en sí la misma. Y me refiero a Artemisa o Diana. Entonces yo quiero que nosotros aprendamos a conocer las operaciones de esta entidad místicamente femenina. El libro de los Hechos es donde se encuentra este nombre, en el capítulo 19, verso 34. Dice la Biblia ahí: mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, es decir, de los seguidores de esta entidad, gritando como por 2 horas. Oiga, qué fuerza. Perdón, voy a poner el pasaje que no le he puesto. Gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, o grande es Artemisa, que el Señor la reprenda, amén, de los Efesios. 2 horas, 2 horas la invocaron, 2 horas clamaron ese nombre. Y recuerda que el domingo yo estuve hablando que cuando se menciona mucho un nombre de una entidad, esa entidad toma fama en el mundo espiritual, y eso la perpetúa a esa potestad en una región, en algún lugar. Entonces el nombre toma lugar, es una invocación, como quien dice, al mencionarla tanto, la están autorizando sus seguidores para que pueda entrar a la atmósfera terrenal y poder establecer así su dominio, porque la autorizaron sus seguidores. Ahora, esto tiene un significado. Por ejemplo, el significado más común de este nombre es interesante, que significa luz completa o flujo restringido. Eso quiere decir ese nombre. Cuando usted mira el nombre Diana, lo que aparece en el griego es la palabra Artemisa,
Entonces quiere decir que Diana es Artemisa, y Artemisa significa eso, luz completa o flujo restringido, y esto es lo que vamos a explicar. Entonces su naturaleza va a ser desenmascarada en esta noche, para que ahora podamos confrontarla con entendimiento, hermano, para hacer efectivas nuestras confrontaciones contra esta fuerza. Recuerde que lo que he estado enfatizando es que por muy complejo que yo estoy enseñando, que es la operación de estas entidades, no quiere decir que usted y yo estamos supuestos a ser vencidos. Ellos están limitados, y la limitación en parte es porque nosotros no daremos lugar a lo que ellos intentan hacernos caer. Yo sé que la limitación máxima la pone la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerde que hay un régimen de derechos que está de por medio, que es lo que ellos argumentan en contra de nuestra vida. Entonces, esta primera operación de esta entidad, en primer lugar, quiero desde ya decir que en el mundo espiritual, dentro de esa estructura de espíritus, ella es conocida como la ramera del mundo de los espíritus. Esa es su primera operación, operar como una ramera en el mundo de los espíritus. Para los espíritus inmundos, la palabra ramera, desde ese punto espiritual, para ellos es un oficio, es una profesión. Para ellos, hablar de esta entidad como la ramera del mundo de los espíritus, para ellos es que ella tiene una de las mejores posiciones en el mundo de los espíritus, porque su naturaleza entonces es prostituir, es contaminar, es intoxicar. En otras palabras, ella tiene una capacidad mayor, y por eso le llamaban mega, es Diana, grande es Diana, por la capacidad mayor que tiene. Voy a decirlo así, voy a decirlo para que me entienda: mayor que el espíritu de prostitución, porque el espíritu de prostitución es una hueste, es el nombre genérico de ese espíritu, pero ella es la estratega, ella es la cabeza, conoce las formas de cómo corromper al ser humano, cómo corromper al hombre y a la mujer, y por eso dentro del ámbito espiritual de las tinieblas es considerada como una entidad fuerte, una entidad que sabe una operación poderosa. Para nosotros, hermano, es abominable, es algo sucio, algo que ante los ojos de Dios es despreciable, de tal manera de que nosotros tenemos que confrontar eso, que aunque en el mundo de los espíritus los que están bajo autoridad de ella la reconocen como algo grande, para nosotros es la oportunidad de ponerla bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, quiero darle un poco de historia para que tenga usted el panorama. Primero hablemos de la cultura de esos días, cuando el apóstol Pablo tuvo que desenmascarar esta entidad. Quiero por lo menos explicarle que la cultura donde prevalecía mucho la adoración a esta entidad era la cultura de los griegos. Usted sabe que por esa razón el apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas dirigida a los corintios, les habla, hermano, acerca del orden que debería de guardarse en la iglesia. Ya va a saber usted por qué. Y mejor dicho, en casa, cuál era el orden que debería de guardarse en casa, en primer lugar, porque Pablo quería introducirlos a ellos a el principio que los haría poder vencer a este principado. La cultura griega, oiga, era adoradores de dioses jefes, no cualquier entidad adoraban,
sino dioses jefes o de rango de principado, es decir, cabezas, como hemos hablado, pero especialmente de dioses o principados femeninos. La cultura griega y los romanos, pero más los griegos, ellos eran adoradores de entidades femeninas. Entonces, esta entidad, una de estas entidades, es la que estamos desenmascarando, es la potestad Diana. Esta es una figura de esa entidad. Y note que paralelamente he puesto ahí el templo que le habían levantado. Ese templo estaba en Éfeso, y las ruinas de ese templo es considerado hoy una de las 7 maravillas del mundo. Note usted la magnitud que tenía. Por ejemplo, se dice que era de 375 pies de largo por 180 pies de ancho y tenía 100 columnas de 60 pies de alto cada uno. Era un templo grande, pero para la mentalidad de sus adoradores, ese no era solamente el templo de ella, sino que representaba una casa. Eso significa que Diana, Artemisa, era una entidad que su operación tenía que ver con entrar también a las casas, con que pudiera influenciar las casas, las familias, los habitantes de esas casas. Entonces le rendían adoración. Ahora yo no, es posible que usted sepa lo que voy a decir, pero quiero que usted considere esto para ir entendiendo entonces cuál era la operación de ella. La adoración que le daban a esta entidad era porque sus seguidores creían, porque esa era la doctrina que prevalecía, que ella era la creadora, oiga esto, de todas las cosas, y que ella era la creadora principal de la mujer. Esa era la doctrina de los que profesaban a esta entidad. Ellos miraban a Artemisa como la creadora de todas las cosas y a la mujer la consideraban creación de ella. Pero eso no era todo, sino que los romanos y los griegos creían que la mujer había sido creada en primer lugar y que el hombre posteriormente había sido creado con la intención de ser ayuda idónea de la mujer. Hermano, la contraparte de lo que realmente Dios hizo con el ser humano. Y entonces ellos profesaban, creían, vivían de esa manera, entendiendo de que esa adoración se la merecía porque ella había creado principalmente a la mujer, y que la mujer había sido creada en primer lugar que después el hombre, es decir, el hombre era inferior que la mujer, y que el hombre era la ayuda idónea, o idóneo sería, ¿verdad?, de la mujer. Entonces, esta era la doctrina que ellos manejaban. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a ir entendiendo entonces la operación de ella. Entonces, la adoración de Diana decía de que la mujer era superior al hombre y que la mujer era la cabeza del hombre. Ahora entendamos por qué Pablo en un solo capítulo explicó, hermano, cuál era el orden en una casa. Vamos a poner el pasaje más adelante. Quiero decirle algo, hermanos amados, que no pretendo que ninguna mujer se sienta atacada. Dios me libre de eso. ¿Me entiende? Este no es un mensaje machista. Dios me libre de eso. Yo soy un hombre casado por 36 años, y si me ha aguantado 36 años mi esposa es que la trato bien, quizás, ¿verdad? Entonces, sé darle honor a ella, sé darle honra. Igualmente recibo de parte de ella. Tengo una hija también, y soy hijo de una mujer también. Entonces no podría yo traer un mensaje donde
las mujeres que representan también algo glorioso aquí, se sientan aludidas, ¿verdad?, por el mensaje que yo estoy hablando, pero quiero explicarle los efectos y quiero explicarle los rebotes del ataque que hace Diana como principado. Entonces, ella siempre estará detrás de un matriarcado almático, no de un matriarcado espiritual, sino de un matriarcado almático que cuando no es rescatable se puede convertir en diabólico. El matriarcado almático puede fomentarse por muchas razones. Se puede fomentar porque una hija vio a su mamá que ella era la que gobernaba en casa, o vio que su papá maltrataba mucho a su mamá y ella pequeña dijo: cuando yo crezca yo no voy a permitir eso, yo no voy a dejar que ningún hombre me maltrate. Entonces pueden haber muchas razones almáticos, pero pueden también ser espirituales, lo que estamos hablando ahorita, que es la operación directamente de esta entidad llamada Diana. Ahora que el Señor la reprenda nuevamente, Artemisa, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mi hermana amada, el blanco primero de estas entidades femeninas es atacar a la mujer. Por eso una mujer de Dios debe de guardar siempre en su corazón que entre la mujer y las serpientes habrá una enemistad irreconciliable. Es irreconciliable la enemistad. Ahí no se puede vínculo de paz, hagamos un tratado de paz, ni yo te molesto ni tú me molestes. Siempre la mujer va a tener una enemistad irreconciliable, porque eso lo dice la Biblia en Génesis capítulo 3. Fue Dios el que lo estableció, pero a la vez, por esa enemistad, es que Dios le pone a la mujer un discernimiento que muchas veces no nos funciona las 24 horas a nosotros. Pero las mujeres, hermanos, no es el don de sospecha, sino que algo miran y pueden detectarlo. Problemas en los hijos, ataques a la familia. Entonces Dios quiere que a raíz de este tema que estamos tratando de ir desarrollando, entienda el papel que la mujer va a jugar en la confrontación contra estos principados. Dios va a levantar muchas mujeres aquí, guerreras, que van a tener, hermano, el conocimiento y la autoridad para confrontar y unirse en sus casas a sus esposos, a esas batallas también, para mantenerse victoriosos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hombres dan gracias a Dios por esas mujeres poderosas en Dios? Ahora, estoy tratando de ser muy cuidadoso por lo que vamos a tocar, pero es un tema que me siento que si no lo explico, no le he cumplido a Dios con la oportunidad que me dio para poder compartir estos temas. Entonces, lo siguiente es: ¿qué sucede cuando ella entonces entra en escena? Ya esto vendría a ser otra de las operaciones de Diana. Entonces quiero, por ejemplo, explicar qué sucede cuando ese espíritu logra encontrar un receptor, logra encontrar materia prima para que en una mujer pueda recibir su influencia, que lo reciba sin sentir oposición de parte de la mujer, sino que sencillamente permitió que se diera. Entonces, una de las cosas que empieza a hacer, lo voy a explicar primeramente con un estudio científico, pero después voy a explicar las consecuencias espirituales y matrimoniales también en la familia. Ahora mire esto, por ejemplo, las mujeres dominantes tienen menos interés en la intimidad con su esposo. Una pregunta. Y esta pregunta se la hicieron unos científicos.
De tal manera que la respuesta a esta interrogante la trajo a la luz un estudio citado en esta pues revista que circula en Estados Unidos, donde dice que se concluye que las mujeres, mientras más poder de decisión tienen en sus hogares, menos interés tienen por sus esposos. Oigan esto es un estudio, que entre más dominio ejercen, van perdiendo el interés por sus esposos. Ahora, los resultados de estas encuestas demostraron que las mujeres más dominantes y enérgicas tenían aproximadamente 100 veces menos intimidad con sus esposos que el resto de las encuestadas. Entonces está afectando una área en el matrimonio. Sin embargo, un reciente estudio realizado por otro pues estudioso en esa materia, director del área de la psicología social de la Universidad de Florida, halló que entre mayor igualdad exista en una relación de pareja, la actividad íntima será mayor, es decir, será estable, será normal. Entonces ahí hay una área que se está afectando. Entre más dominante es la mujer por la influencia de Artemisa, entonces ella va perdiendo interés en su esposa, en su esposo, y se va, hermano, alejando más, se va enfriando esa relación. ¿Me entiende? Y eso, hermano, se está preparando un territorio para la incursión de otra entidad que voy a explicar más adelante. Ahora entendamos por qué razón es que el apóstol Pablo en 1 Corintios, ese capítulo 7, es interesante porque tiene mucho que ver con una guerra espiritual que casi no se habla. Entonces en ese pasaje dice la Biblia: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces Pablo lo toca de esa manera ética, de esa manera ministerial, pero Pablo está enfocado en ver una guerra espiritual que se puede ganar, hermano, evitando que haya ese distanciamiento dentro del matrimonio. Ahora, note usted entonces que me di a entender más o menos, ¿verdad?, lo que significa eso. ¿Sí? ¿Me ayuda usted, por favor? Ok, entonces Satanás, y el nombre de Satanás implica que puede dar lugar, quién puede entrar en escena cuando está ese distanciamiento, se ha debilitado por causa del dominio que se está ejerciendo como resultado de la influencia que esta entidad Artemisa está ejecutando. Entonces el apóstol Pablo revela el principio a los corintios para vencer el principado femenino. Y Pablo entonces lo que dice, 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermano, este pasaje es por causa de esa diosa. Ese pasaje se lo dio a los corintios. Usted nota cómo estableció el apóstol Pablo ese orden, pero no lo vemos que se los escribe a los romanos, no lo vemos que lo escribe a los de Tesalónica, no lo vemos que está en la epístola a los hebreos, sino en Corintios, porque ahí era, en esa cultura donde la gente vivía, valga la redundancia, la cultura donde la mujer era la cabeza en los hogares. Entonces Pablo entiende por causa de la influencia de Artemisa, por las generaciones que habían sido vencidas por esa potestad. Entonces Pablo, de manera ética, viene y empieza a establecer las bases
para poder a ellos darles la estrategia de cómo vencer al principado. Dios quiere que nuestros hogares, hermanos, se ordenen, se puedan ordenar, porque de esa manera, mire, se confronta al principado y se destruye la influencia de Artemisa. Ahora, esta entidad está representada en muchos lugares. Y yo le decía a usted que incluso los principados utilizan simbolismos en la tierra. Puede estar, hermano, en cualquier lugar un simbolismo que le sirve de receptor para poder entrar. Puse como ejemplo los obeliscos que están casi en todos los lugares, en muchos países. Y ese obelisco es un invento egipcio, que lo que atrae es eso, el espíritu de esclavitud. Pero en Estados Unidos no hay una representación así directamente de Artemisa, pero sí se encuentra lo que se llama la estatua de la libertad, pero es una entidad, mujer. Ahora, con esto lo que está haciéndose es como un emblema de adoración a esa mujer, a esa misma mujer. Y en Estados Unidos, hermano, es muy fuerte el movimiento de liberación de la mujer, es fuertísimo. En Estados Unidos se ataca, oiga esto, basado en eso, se ataca la pureza de la mujer, se ataca la pureza de la madre, se ataca la pureza de la abuela creyente que dio consejos, valores espirituales, que aconsejó a sus generaciones. En Estados Unidos se ataca y se ridiculiza el papel de la mujer, y tienen su emblema, tienen su simbolismo, que aparentemente para muchos es turístico, pero tiene un significado espiritual. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque entonces este es el espíritu que se va a confrontar en estos días, que se está confrontando en estos días, y que cada día será más fuerte y más fuerte y más fuerte, porque lo primero que quiere es hacer caer en desorden los hogares. ¿Por qué? Porque cuando un desorden llega, entonces es inaludible el caos. El caos se da casi inmediatamente del desorden. Y donde hay caos habrá tinieblas, y donde hay tinieblas se puede poner un trono de parte del reino de las tinieblas. Entonces esa es la intención. La Biblia dice, David escribe y dice: ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces quiere decir que en el desorden hay iniquidad, pero en el orden, hermano, no hay lugar para ellos. ¿Aló? Entonces el matriarcado almático es lo que promueve esta entidad, porque esa es la antesala para el matriarcado diabólico. Entonces este matriarcado, repito, significa que la mujer que gobierna en su casa y a su esposo reduce su interés en su esposo y abre la puerta a los incubos. Abre una puerta a los incubos. Recordemos que dije que su nombre significa flujo restringido. Interesante. Por respeto no explico más de esto, pero espero que usted me esté comprendiendo lo que quiero decir. Ahora, cuando se llega a esto, básicamente Artemisa ha preparado el territorio que le abre la puerta a la segunda entidad femenina, que se llama Lilith. Note usted que Artemisa lo que ha venido es a preparar el terreno, descomponer el orden, hacer que haya un distanciamiento, para que haya un efecto secundario. A raíz de eso, no es excusa, por supuesto, ni es justificable, por supuesto, es de que cuando existe ese distanciamiento, ese desinterés
entre entre la mujer hacia su marido, es que se da lugar a la fornicación, a los adulterios, a la infidelidad. No es justificable, por supuesto, no es excusa, pero se da. Entonces el enemigo no solamente atacó a la mujer, sino que engañó también al hombre. Y el hombre lo maneja como que por su necesidad se vio obligado. Esa es la queja. Ahora, pero más que eso también es qué es lo que hace Lilith. Entonces, ahora veamos el papel. Ya está preparado el terreno. Ya Artemisa entró, influenció, logró poner la idea de la cultura griega, de lo que el perito arquitecto vino a enseñar a combatir con una actitud de humildad. Y entonces ya dejó listo para la entrada de la siguiente. La siguiente entonces nos va a enseñar un poco más de la operación de las entidades femeninas. Entonces ahora a Lilith le llaman la reina de los espíritus nocturnos. Hoy la vamos a destronar en el nombre de Jesús. Dale palmas al Señor. Alabado sea Dios. Entonces Lilith es habilitada por Artemisa. Cuando ya está preparado ese terreno, entonces es cuando ella entra en escena. Entonces veamos quién es Lilith y dónde es que se menciona. Por ejemplo, Isaías capítulo 34, verso 14. Voy a leer dos versiones. Ahí dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrillo llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. Reina Valera actualizada dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el chivo salvaje gritará a su compañero. Y ahí no dice monstruo nocturno, sino que dice la lechuza. También hallará ahí sosiego y hallará reposo para sí. Entonces ella es una entidad que no es muy fácil detectarla, porque su horario de operación es nocturno. No es como otros espíritus o entidades que se pueden manifestar en el día y pueden ser detectables por las convulsiones que hay, las manifestaciones que hay, los gritos frenéticos, etcétera. Ella básicamente opera en uno de los horarios donde el ser humano, hombre y mujer, pues su sueño es más profundo. Usted sabe que lo he explicado también en este lugar, que corresponde de las 3 a las 6 de la mañana. Durante ese horario se cree que el hombre duerme profundamente. Entonces por eso es que no es detectable. Por eso la idea de que va al desierto en busca de reposo quiere decir que lo que intenta es llegar, tomar lugar y pasar desapercibida por el tiempo que sea necesario, que no sea detectada por nada ni por nadie. Entonces es una operación bastante compleja, porque la mayor parte de quienes sufren, hermano, los ataques de Lilith, muy poco les es fácil, mejor dicho, reconocer bajo qué ataque están. Por supuesto, es vergonzoso, entendiéndose desde una persona que tenga, hermano, una mentalidad pues íntegra, que valora la pureza en su vida, la santidad. ¿Por qué digo esto? Porque para algunas personas estas experiencias pueden ser agradables y muchos se acostumbran a este tipo de experiencias, las consideran normales, que no les importa tener algún tipo de distanciamiento entre su cónyuge, no les importa, porque se sienten que
que no tienen necesidad más por el tipo de experiencia que están teniendo. Ahora, ¿desde cuándo esta entidad comienza entonces a incrementarse su participación, hermano, como entidad atacando al ser humano? Por ejemplo, la primera vez que se hace mención de Lilith fue a mediados del tercer milenio en la cultura sumeria. Cuando hablo del tercer milenio, estamos hablando aproximadamente en los días de Abraham a David. Luego se cree que en el periodo del tercer al quinto siglo, estudiosos hebreos dicen que se referían a Lilith como un demonio femenino, o sea que ya estaba definido. Y durante la edad de los cabalistas, ella fue dada a conocer como la reina de los espíritus femeninos. Luego sus intervenciones continuaron de tal manera que en el periodo del séptimo siglo aparece por primera vez una imagen tallada de Lilith en el área norte de Siria, con esa leyenda, con alas y parecida a una esfinge, mejor dicho, y una inscripción que decía así: oh voladora de la cámara oscura, vete de una vez, Lilith. Eso encontraron esa leyenda en esa imagen que encontraron en un trabajo de arqueología. En el periodo del octavo siglo en Israel se le conoce como demonio con cuerpo de querubín. Oiga esto, un principado. Y una de las figuras, la figura de la que estamos hablando, entonces es ella. En el periodo del séptimo siglo, repito, aparece por primera vez una imagen tallada de Lilith en el área norte de Siria, lo mismo que acabamos de ver. Note usted todo lo que está narrado en Isaías: una lechuza, unas hienas. Mire, sus pies son pezuñas, tiene alas, tiene cuerpo de mujer, cara de querubín. Y tiene ciertos emblemas también en sus manos. Ahora, esta es la estructura de ella. Es decir, cuando se manifiesta, todas estas figuras que están ahí son representaciones de otro tipo de espíritus que le acompañan. Y eso es lo que vamos a ver. Recuerde que entonces Artemisa le prepara el terreno para que ella entre en escena con esa estructura. ¿Y qué es lo que hace entonces directamente? Entonces, según los que han investigado acerca de todo esto, desde el tercer siglo que le empecé a hablar, del tercer milenio que le empecé a hablar, según ellos, Lilith es la reina de todos los sucubos e incubos, y es un demonio de la impureza. Entonces, esas figuras que le acompañan, entre ellos está lo que se conoce como incubos y sucubos. Ahora empecemos entonces a hablar de esto, pero quiero explicarle entonces lo que es Lilith según el diccionario Strong. Por ejemplo, Lilith, nombre de una diosa, hembra, conocido como un demonio nocturno que frecuenta los lugares desolados del Edom. Podría ser un animal nocturno que habita en los lugares desolados. Eso es lo que el diccionario Strong dice. Ahora, los sumerios la llamaban también Lilith, la mujer escarlata. Escarlata es el color rojo que adquiría al contaminar la sangre de los humanos con la intoxicación sexual. Entonces Lilith, otro de sus significados es viento. Y ese viento es cómo manifiesta, cómo llena la recámara, cómo quienes, hermanos, lamentablemente han tenido experiencias con esta entidad y que gracias a Dios han buscado ayuda, los primeros síntomas que sienten cuando hace su manifestación es viento. Se supone, según, hermano, los estudiosos de esto, que es el aleteo de su presencia. Cuando hace su presencia, ese aleteo permite que se dé ese sentir como que un viento está soplando en el ambiente. Ahora,
Sigamos dándole más información de esto. En la tradición judía, Lilith es un espíritu femenino de la noche con claras connotaciones negativas, sexuales y antropófagas, que quiere decir canibalismo también. Lilith, se dice que el origen de Lilith tuvo que ver con problemas de carácter en esa área, y que en todas las culturas se asocia a esta figura mítica con la sangre. Las vampiras vienen de la influencia de Lilith. Ese grupo de individuos que, por ejemplo, en Oregon, nosotros tenemos gente que está involucrada en el vampirismo. Es decir, viven ahí en Oregon. No las tenemos, nosotros renunciamos, pero viven ahí en Oregon. Y su atuendo, hermano, es identificable. Se mandan saber que se hacen, y se hacen crecer el colmillo, y son gente que está representando eso. Lilith entonces es todo un símbolo para muchas feministas, que la consideran la primera feminista de la historia y un símbolo de libertad sexual sobre el hombre. Entonces es una entidad que busca una de las formas más eficaces de intoxicar al ser humano. Entonces, ¿qué representa Lilith en esa estructura que mirábamos en la figura? Por lo menos significa contaminación sexual, vampirismo, feminismo y matriarcado, incubo y sucubo. El punto 4 y 5 es lo que está incrementándose en estos días. Las ministraciones y las liberaciones más frecuentes que nosotros estamos, hermano, dirigiendo, tiene que ver con este tipo de problemas. Porque, como dije, están incrementando su operación. Y como dije también, es una de las potestades que entra en reposo dentro de una persona o lugar, es decir, casa. Que las personas que sufren el ataque de esta entidad no saben quién es. Otra base bíblica que deja ver de que hay espíritus de esa naturaleza que buscan reposo es Lucas 11:24. Jesús lo dio a conocer, habló de los espíritus inmundos que salen de un hombre y buscan reposo. Usted sabe que lo he mencionado durante estos días. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque lo que hizo Diana, preparó el terreno, y ahora la operación de ella es entrar a escena con experiencias de incubos y sucubos. Estas experiencias, hermano, son realmente la que les permite a ellos contaminar al ser humano, intoxicar al ser humano. Lilith es la esencia y los incubos y sucubos son sus derivados, lo que significa que al hablar de un incubo y de un sucubo es ella misma, que ella puede tener los dos aspectos en sí. Lilith es un demonio nocturno dual, y por eso es que entró en escena la terminología de incubos y sucubos. La palabra incubos y sucubos no es un nombre, sino que es una palabra que describe cómo es que funcionan. Incubo y sucubo solo quiere decir cómo es que funcionan. Ahora, ¿de qué hablo que es dual? Porque un in es un espíritu con un género. En este caso es género masculino. Cuando hablo de sucubo, estoy hablando de un espíritu que opera, hermano, en género femenino. Entonces, pero es ella misma, es Lilith, es ella misma operando con incubo y sucubo. Entonces, cuando ella está operando como entidad femenina, es Lilith, TH. Pero cuando ella opera con espíritu masculino, es Lili, y aparece en Isaías capítulo 2 verso 18. En su Biblia, en español solo dice: y los ídolos desaparecerán por completo. Pero en el original, entonces, son esas letras hebreas que ni yo sé lo que dicen así, pero transliterada sería Be Ha Elilim Kalil
Hachalop. Ahí está, eso más o menos lo podemos pronunciar. Pero esas letras, ese hebreo transliterado es lo que quiere decir Isaías 2:18 en nuestro idioma. Pero de la palabra Elilim es donde aparece el nombre del género masculino de ella. Entonces por eso puede operar como incubo o como sucubo. Es la misma entidad la que aparece. Voy a decirlo así para explicarme claramente. Sobre la cama se le puede aparecer a un hombre, aunque la figura que está viendo por delante es la que vimos, con alas, con pies, con pezuñas, mejor dicho, con cara de querubín. Pero cuando entra ya la operación sobre el hombre, funciona como sucubo. Si es a una mujer que se le aparece, también en la misma forma original, con alas, etcétera. Pero cuando opera sobre ella, entonces ya entra como un incubo. ¿Me di a entender? A la mujer la ataca como in y al hombre lo ataca como su cubo. Entonces empezamos a definir los incubos y sucubos. Estos son espíritus que llegan a tener relaciones sexuales con hombres y mujeres. Hermano, mucha gente está sufriendo de esto. Y mucha gente no sabe qué hacer. No sabe cómo confrontar estos principados. Algunos callan su boca porque posiblemente les van a juzgar mal. Posiblemente no les van a dar la respuesta apropiada. Una mujer que sufre esto, ¿cómo le va a decir a su esposo que está bajo esta batalla? Algunos sí, yo sé, que tienen esa libertad, esa confianza, han madurado, han llegado a un nivel espiritual que pueden comunicarse la batalla que están teniendo. Un hombre, ¿cómo le puede decir a una mujer si su mujer batalla con otro espíritu? Si es un espíritu de celo el que tiene, y que le vaya a decir: mira, me está pasando esto, no lo va a comprender. Entonces muchos lo que hacen es callar, y como no tienen las armas para pelear contra eso, hermano, no tienen esa defensa, de tal manera que son siempre víctimas de ese ataque y de ese ataque, hasta que al fin llegan a acostumbrarse. De tal manera que para algunas personas parece normal aquello. Hermano, no puede ser. No lo podemos permitir. Tenemos que pelear. Es un tiempo de confrontación. Que Dios bendiga a su apóstol por ese rema, por esa visión, hermanos, de hablar de cómo confrontar estos principados. Sin lugar a duda, en el corazón de él está el deseo de que el pueblo no sea, hermano, blanco perfecto de esta fuerza, sino que usted en su casa tenga las armas para levantarse y poder, hermano, neutralizar toda operación de las tinieblas y limitarlos, a manera que no estorben la bendición de la vida, de paz, de reposo en la casa. Entonces necesitamos aprender. Imagínense, yo le digo a mi esposa, sé sincera si tú tienes esta batalla. Y ella me dice lo mismo: sé sincero si tú tienes esta batalla. Ellos no respetan edades, sentimientos, emociones. Lo sufren los jóvenes también. Los más propensos pueden ser los jóvenes. Pueden ser también los viudos, los divorciados y los solteros que anhelan casarse. Entonces ninguno de ellos está supuesto a soportar esos ataques, porque lo que están haciendo es intoxicar la parte reproductora en el hombre y en la mujer. De esto se pueden dar otros efectos secundarios, incluso con temor, quiero decir, hasta esterilidad puede producir, que podemos romper en el nombre poderoso de Jesús. Recuerde que para Dios no hay nada imposible.
Y si hay personas que no han podido tener hijos, mujeres, esta noche oramos en el nombre poderoso y desatamos ese vientre, y a lo mejor va a tener hasta 3 de una vez en el nombre de Jesús. Usted dice recibo. Mire, nadie dice recibo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué le menciono todo esto? Porque soy consciente, trabajo en esto, esta es mi rama, esta es mi área. En esto estamos constantemente con mi esposa trabajando, con el equipo de administración, de liberación. Estamos oyendo constantemente problemas de esto, problemas en lo otro, y nos preocupa oír personas que cuando dicen que están batallando con esto, dicen: tengo años con esto. Y que han llegado a acostumbrarse tanto, ya no tienen temor, es más, ya saben el horario. Conocen, hermano, todo el mover, saben a qué horas. Y entonces se acostumbraron tanto porque no habían encontrado la llave que Dios nos está dando a través de su bendita palabra, confrontando los principados de las tinieblas. Ahora, ¿qué es un incubo entonces? Dios mío, ya llevo una hora 15 minutos y falta todavía la última. Incubo es una palabra que viene del latín, que quiere decir incubare. El prefijo in significa sobre y cubre. Quiere decir acostarse, o sea, acostarse sobre. En este caso, ella. El incubo, aunque ya lo expliqué, está claro, el incubo es una clase de demonio que toma la forma masculina para tener relaciones sexuales con una mujer. El sucubo es un demonio que asume la forma de una mujer hermosa para tener relaciones sexuales con un hombre. Y después de la relación, entonces se desenmascara a ella misma para dejar el trauma en el consciente de aquel hombre o de aquella mujer. El nombre viene de la palabra latina que quiere decir acostarse debajo. Se comporta como un espíritu femenino. Entonces, Lilith es un espíritu nocturno. El primer encuentro que Lilith tiene con el humano es a través de los sueños. Los sueños específicamente de fantasías eróticas los pueden sufrir los casados, los solteros, los divorciados, los viudos, los jóvenes, dependiendo con qué alimentaron su mente durante el día. Entonces, ¿por qué les sirve los sueños nocturnos? Porque durante ese sueño erótico nocturno se desarrolla como el proceso que se necesita para que pueda entrar en escena. Y esta es la táctica. Por ejemplo, cuando alguien tiene fantasías, quiero ponérselo en 5 puntos. Cuando alguien tiene fantasías, las fantasías alimentan la imaginación. La imaginación retrata imágenes. Las imágenes producen emociones. Estas emociones provocan deseos de la carne. Y las emociones con imágenes eróticas son el receptor que atraerá a Lilith. Lilith puede oler esas emociones alteradas, puede sentir el olor de las emociones, que sabe que tiene esas imágenes eróticas grabadas, y eso le sirve como receptor. Esa es la materia prima. Entonces note usted cómo Artemisa preparó, distanció, y puede pretender venir a pagar un débito que el cónyuge no lo está haciendo. Pero ahora vamos más allá del ataque a la mujer y al hombre casado, sino que estamos hablando incluso de la viuda, de la divorciada, de la abandonada, de los solteros. A cualquiera de esos pretende atacar.
Por eso este es un tema para enseñar a todas las edades, hombres y mujeres, a cómo confrontar los principados, no permitiéndoles a ellos que encuentren algo que les sirva como materia prima. Ahora, pasemos al siguiente paso y después ministramos, y que Dios nos ayude a todos y nos agarre confesados. El siguiente entonces sería las operaciones principales de Jezabel. Que el Señor la reprenda también. Ahora, esta entidad también tiene su especialidad. ¿Dónde aparece también? Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Ahí dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Note que estamos leyendo Apocalipsis 2:20. La exhortación dice que ahí está y la identifica como una mujer, pero físicamente, literalmente, no está la Jezabel que aparece en Reyes. Sí fue una mujer de carne y hueso, pero lo impresionante es que aquella mujer que aparece en el libro de los Reyes ahora es un espíritu en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Eso nos deja ver que esta mujer, el nombre de ella fue elevada a la categoría de una entidad principal en el mundo espiritual. O sea, ¿qué es lo que había en esa mujer que vivió en la tierra? De que los espíritus la reclutaron, tomaron su nombre, tomaron sus características, tomaron parte de lo que era el carácter de esta entidad, parte de lo que había en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y lo tomaron y diseñaron una estrategia que un principado femenino ejecuta con todo lo que la Jezabel, le dije yo, de la tierra tenía. Entonces, fue una mujer mortal que vino a ser elevada a la categoría de entidad principal en el mundo de los espíritus. Entonces, veamos los factores posibles que dieron lugar para que Jezabel fuera elevada a ese mundo de espíritus. Primero, veo yo en la Biblia, su origen era de Sidón. Sidón significa cazando. Su linaje familiar era hija de brujos. Su padre era un sacerdote. La religión que ella tenía era idólatra, adoradora de Baal y Astarte, otro nombre de Diana. Su carácter matriarcado. Su nombre indicaba una ironía, la casta. Sus planes, estar en los palacios como reina siempre. Así resumidamente, estas eran características que vio el mundo de los espíritus y dijo: no, a ella la vamos a tomar. Ella es un patrón que necesitamos en esta jerarquía para el tiempo final. Ahora, ¿dónde la vemos? En 1 Reyes 16:31. Pero la reseña histórica de ella, según la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que era esposa del rey Acab, era rebelde, manipuladora. Ella hacía que 10 millones de hebreos menos 7,000 dejaran el pacto con Dios. Entonces, note usted qué cantidad de gente hizo que cayeran. Ahora, el nombre ya de ella, según algunos diccionarios, John Hill la llama sin cohabitación. El Itzkosh, casto o castidad, significa el strong antiguo, castidad, y el diccionario Webster la llama la no casada. Entonces, Jezabel viene de una región que significa cazando, ese es Sidón. La génesis de Jezabel es esa: manipulando, logra cazar, logra tomar a personas.
Ahora mire, dice Proverbios, Primera de Reyes 16:31. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Entonces, como es todo una sinergia desde Artemisa, Lilith, y ahora estamos viendo Jezabel, recuerde que el templo que tenía Artemisa era una casa, y ella viene como a finalizar la operación de la primera que miramos, porque la primera operación de Jezabel es la destrucción de las viñas. Eso lo vemos nosotros cuando quiso tomar la viña de Nabot. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Desintegrar los hogares por divorcios, por separaciones, por falta de función paterna o materna. Ahí vemos en Lucas 15:11 que no aparece la madre del hijo pródigo. Separa a los hijos que abandonen sus casas, no podrán ser formados por sus padres, no podrán ser restaurados por sus padres porque abandonan sus hogares. También representa la falta de comunión con sus padres, falta que lo lleva a vivir en división, falta de amor y la exigencia solo de conveniencias personales. El amor es una envoltura en todas las cosas, como la provisión, el diálogo, la seguridad, la disciplina, la comunión, la diversión, etcétera. Y representa también la deshonra hacia los padres, que los hijos avergüenzan a sus padres, pero ahí es que no los avergüencen y que también no les desobedezcan. Entonces esa es la estrategia de ella. Entonces, traer un caos a la casa. Ahora, uno de los significados, vuelvo a la carga de Jezabel, el principal es casta. Era la esposa del rey Acab, pero su nombre significa casta. Entonces nos revela otra de sus operaciones y significa alguien que nunca se casa. Es decir, que significa que ella está en contra del matrimonio, ataca el matrimonio. Castidad, por definición, es la renuncia total al placer sexual. Esa es castidad. Voto de castidad, renunciar a casarse, quedarse soltero. O castidad significa decencia, virginidad, honestidad, decoro, pudor, continencia, virtud, pureza, carencia de sensualidad. Entonces note todo lo que quiere decir, note todo lo que puede influenciar. La intención es impedir que en un hogar haya una familia integrada, de que una persona no pueda encontrar incluso la persona adecuada para desarrollar una familia o un matrimonio. Entonces, la ironía de su nombre es que según su nombre significa casta, es decir, que no conocía marido, pero era acusada de fornicación, según Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Su nombre quiere decir que no conocía marido, pero tenía al rey Acab. Quiere decir, hermano, casta, pero caía en fornicación. El diccionario Webster, la no casada, pero era la esposa del rey Acab. Entonces, una de las cosas que hace es poner un sello de castidad. Y puede darse la influencia de ella cuando, por ejemplo, padres que no aceptan que sus hijos se casen, de tal manera que los obligan a permanecer con ellos sin casarse toda la vida. Otra, consagrados a potestades, ídolos, o los llevan a hacer o han hecho votos personales por maldiciones, por brujería también, por pactos ancestrales, por traumas psicológicos. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que hay mucha gente que no ha encontrado la pareja ideal, que no ha encontrado el hombre o la mujer, o si lo encuentran, los abandonan rápido. No se consuma un matrimonio, un pacto. Comienzan una relación y la terminan y no saben por qué. Y tal vez encontraron el buen hombre, buscando al Señor, maduro, responsable, quizás con buen testimonio, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, un buen testimonio, ¿verdad? Buena dirección, lo dirige el Señor,
etcétera. Pero bueno, pero no han encontrado hombres que tienen la oportunidad con una joven, una mujer que busca al Señor con buenas, hermano, actitudes. Sin embargo, se disuelve aquella relación. ¿Qué será lo que está ahí de por medio? Hay una potestad que está ahí. ¿Cómo hacemos? Bueno, si ya es demasiado tiempo el que hemos venido experimentando ese tipo de situación, confrontémoslo por nombre. Hoy tenemos los nombres, sabemos cómo operan. Podemos confrontar en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo recibir liberación? Y aquí es donde vamos a empezar a explicar. Tal vez no tenga el tiempo para poner paso a paso, pero por lo menos voy a describirle con mis propias palabras cómo la liberación puede llevarle a usted a ese nivel de victoria que Dios quiere darle. Entonces, yo quiero, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos hacer es reconocer nuestra necesidad. Lo primer punto, reconocer nuestra necesidad. Es importante examinar si el problema de las cosas que hemos hablado es espiritual, es moral o es mental. Necesitamos saber qué es. Si es mental, tengo que cambiar de pensamiento. Si es, hermano, espiritual, tengo que confrontar en el nombre de Jesús. Tengo que, hermano, que identificar también a esa entidad demoníaca. Entonces, lo primero para que se me otorgue todas esas habilidades es reconocer mi necesidad. Segundo, entender sus raíces. Y eso significa si es un ancestro, significa si es por causa de una vida desordenada, significa si es algún ataque que viene a mi vida. Entonces es entender la raíz, por qué pasan todas estas situaciones. Tercero, buscar ayuda. Y eso significa darle importancia de vida a la administración del alma y a la liberación de su alma. Cuarto, no ir a cualquiera, sino a una autoridad delegada. Eso significa someternos a Dios y a las autoridades delegadas establecidas por Dios para que el principio de cobertura opere a favor de mi vida. ¿Usted está conmigo? Otro punto, arrepentimiento. Eso significa confesión de pecados, de errores, de fallas. Ser absolutamente sincero significa que en el arrepentimiento yo puedo romper y renunciar con el pasado. Todo aquello que ha sido ilícito, si yo me arrepiento, tengo solvencia para romper con eso. También significa, hermanos, el poder del perdón. Eso implica perdonar a todas las personas que nos han dañado. Si las batallas mentales, si las batallas de mi cuerpo tienen que ver por abusos en la niñez, por maltratos, por rechazos, tengo que aprender a perdonar. Yo sé que el perdonar humanamente no lo entendemos, pero espiritualmente nos dejaría una tremenda bendición. Luego, después del perdón, entonces tenemos el poder de la renuncia, y eso es destruir todo lo que esté oculto a la vista humana, que sepas que existe y que está en algún lugar, incluso intervención de parte de las tinieblas que se esté dando, la puedes renunciar en el nombre de Jesús. Puedes tener la facultad para discernir, hermano, y revisar tu casa, si hay amuletos, si hay alguna revista, algún libro, alguna imagen, algo que pueda servirle como una puerta, un punto de contacto o una puerta dimensional por donde Lilith está entrando, por donde la Jezabel está entrando, por donde Artemisa está entrando. Algo que esté utilizando como un derecho. Y por último, vas a obtener la victoria de la liberación. Y eso significa
cuando la victoria tú la abrazas, vas a esforzarte todos los días para preservar la liberación en tu vida. Y eso ocurre cambiando de vida, reordenando prioridades, cambiando de amistades si es necesario. Buscar a Dios como nunca antes, intensamente y persistentemente, para que no haya oportunidad para el ataque de las entidades místicamente femeninas en este tiempo que vivimos. Entonces, repito, no solo la mujer es afectada, es afectado el hombre, son afectados los hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a confrontar este tipo de principados? Los que amamos a Dios, todo nos es posible, hermano. Todo obra para bien. Los que amamos al Señor con todo nuestro corazón, por el amor que le tenemos a Cristo, es que somos obedientes a la palabra, buscamos el cumplir lo que Dios ha establecido en nuestra vida, porque cuando Dios establece esos principios y los cumplimos, todo obra para bien. Quiero decirle, y con esto voy finalizando, cuando usted y yo cumplimos un principio, todo principio inherentemente trae una estructura y esencia de bendición. Tú no necesitas hacer algo más allá de lo que es cumplir el principio. Cuando cumples ese principio, se abre en la esencia que le llamo yo a eso la constitución que trae por dentro. Y esa constitución que trae por dentro es que las bendiciones te perseguirán donde quiera que tú vayas. Esa es la esencia del principio. Es la esencia del principio. Pero cuando se viola el principio que Dios ha establecido, incluso Dios no hace nada para afectar una vida, sino que inherentemente va también la autodestrucción. Entonces, cuando una persona viola el principio de Dios, se autodestruye, porque inherentemente está la esencia de la bendición, o está también, hermano, la consecuencia de la destrucción. Entonces nosotros, para poder confrontar, necesitamos volvernos al principio de Dios. Necesitamos volver a creer, a confesar y a vivir creyendo así que lo que Dios ha establecido para victoria, hermano, sirve en todo lugar, en todo tiempo y contra todo principado, diciéndote Dios que la victoria será tuya, no importa el diablo que se ponga por delante para quererte afectar tu vida. Pongámonos sobre nuestros pies. Creo que es un buen tiempo. Y voy a tratar de llevarlo a usted en una ministración de liberación de todas las cosas que hemos hablado. Este día usted tiene la oportunidad de confrontar incluso herencias de ocultismo. Vamos a confrontar, vamos a romper aquellos que saben que vienen de familias que practicaron el ocultismo, que practicaron la brujería, que practicaron la magia, la adivinación. Pase, vamos a orar. Aquí hay gente que ha venido a recibir a Cristo también en esta noche, y esta es una buena noche para entregarle su vida al Señor Jesucristo, reconocerlo a Él como su Salvador. Vamos a renunciar incluso a todo trauma con el que has batallado en tu vida, rechazos, abandonos, abusos verbales, físicos, psicológicos, sexuales. Vamos a renunciar al incesto, a los accidentes, al espíritu de muerte, de suicidio, a la orfandad que alguien haya vivido o siente y se siente que nadie lo ama. Vamos a renunciar a los retrasos mentales y físicos, al alcoholismo, a los divorcios, a las separaciones familiares, a los vicios, al tabaquismo, al licor, a las drogas, a toda clase de gula. Vamos a renunciar
Vamos a renunciar a las adicciones, desviaciones sexuales, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Todo esto vamos a confrontar. Esta es nuestra noche de clausura. Esta es nuestra noche que vamos a darles el golpe mortal. Hoy los enterramos, hermano Javier. Hoy enterramos cabezas de principados. Esta es nuestra noche. Vamos a renunciar, vamos a pedirle perdón. Todos aquellos que han tenido experiencias con el ocultismo, que visitaron centros para que les hicieran limpias, curaciones, que les hicieron conjuros o hicieron consultas, visitaron adivinos que les leyeron las cartas, las palmas de la mano, que consultaron la bola de cristal, que estudiaron el espiritismo. Esta es nuestra noche, es noche de victoria. Aquellos que hicieron pactos con el diablo, con alguna entidad, los que practicaron el gnosticismo, la santería, vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Aquellos que han tenido fenómenos sobrenaturales, trances, desdoblamientos, viajes astrales, vamos a renunciar a las visitaciones de espíritus, incubos, sucubos. Aquellos que escuchan voces, aquellos que tienen apariciones, que escuchan ruidos extraños, los que han visto moverse por el aire objetos físicos. Vamos a renunciar a sentimientos de fracaso, de temor, de odio, de culpa, de amargura, de enamoramiento prohibido por medio de pactos sentimentales. Vamos a renunciar a los complejos de inferioridad, de superioridad, delirio de persecución, nervios, problemas mentales, depresión, esquizofrenia, demencia, problemas psíquicos. Vamos a renunciar, hermano, a todo tipo de enfermedades también, enfermedades que los médicos no pueden curar ni diagnosticar. Hermano, vamos a renunciar a aquellos derechos que otorgamos, un carácter fuera de control, ira, violencia. Vamos a renunciar a si practicamos alguna secta en el pasado, si nos consagramos a alguna secta, vamos a renunciar a todo movimiento sectario en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar a todos aquellos que practicaron las artes orientales, que les enseñaron a dar un grito de invocación, a hacer figuras de animales que tienen representación en el mundo espiritual. Vamos a renunciar a los vicios del alma. Comience música de rock, heavy metal, punk, rap, etc. Vamos a renunciar a los juegos electrónicos de violencia, películas violentas de terror con fondo subliminal y que ha afectado nuestra alma, nuestra conciencia. Vamos a renunciar a todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, comience a renunciar. Lo he mencionado para que en los aires corra, hermano, esa renuncia, y que el Espíritu Santo nos dé el poder del arrepentimiento, del redargüimiento. Vamos, hermano, pelea tu batalla. Esta es tu noche, es la noche final, la noche de tu victoria, la noche que el Señor te dará la victoria. Este día vamos a cancelar no más visitación de incubo, no más sucubo, no más hermana, no más hermano. No llegará esa experiencia más. Y carramamamay, comience a renunciar, debilite esas fortalezas con todo su corazón. Repudie, sienta indignación por eso. No lo vea como algo que no tiene responsabilidad. Hágalo como un hombre de Dios, mujer de Dios, que ha sido comprado a precio de sangre. Te vas a levantar, Dios te va a levantar, Dios te pondrá en alto, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar, Dios va a pelear por ti, Dios te va a guardar, Dios te va a prosperar en el nombre de Jesús. Vamos, renuncie con todo su corazón todo trabajo de brujería en el nombre de Jesús. Grita, gime diciendo: yo renuncio. Renuncia. Quitémosles los derechos. Quítale el derecho. Dile: no te necesito.
No te quiero más. Ya no quiero ser víctima. No quiero ser esclavo. Oh, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra estas entidades femeninas del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, ahora te llamo a batalla, Artemisa, y te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 Todo espíritu de matriarcado, ahí está, emerja. Échalo fuera. Suba de tus asideros. Se están rompiendo las ataduras. Espíritu de Lilith, te llamo a batalla. ¡Fuera! Todo incubo, todo sucubo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor rompiendo ataduras. Aquellas personas que han sido atacadas a través de incubos o sucubos, esos ataques nocturnos, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Declaramos la libertad, declaramos la libertad, libre por el dedo de Jehová. Fuera, emerja, sal de tus asideros. Lilith, vete, fuera, fuera. Te llamo a batalla, te reprendo. Libre. Póngale la mano, hermano. No tenga temor. Padre, glorifícate. El Señor está rompiendo ataduras. El Señor está liberando. En el nombre de Jesús. Espíritu de Jezabel, te llamo a batalla. Te reprendo. Te ordeno fuera. Sal de las familias. Sal de los hogares. Vete. 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 Ahí atrás reciba su liberación. Se rompe todo ataque demoníaco. Se rompe toda atadura. ¡Fuera! Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Vamos, vamos, vamos. Pelea tu batalla. Sigue renunciando. La administración apenas comienza. Ya el Señor empezó a romper ataduras. Ya empezó a libertar a su pueblo. Ya hay gente que está recibiendo su liberación en el nombre de... Fuera, 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 por el dedo de Jehová. Vete. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. ¡Libre! Todo ataque nocturno lo desarraigo de tu vida. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Emerge! ¡Vete por el dedo de Jehová! ¡Por el dedo de Jehová! ¡Libre! ¡Libre! Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe en tu vida, hermana. ¡Libre! 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 Por el dedo de Jehová, por el dedo de Jehová, reciba tu libertad. Hija de Ramamamay, en el nombre de Jesús,
Recibe, varón. Recibe. Recibe. Y ramamamama y quita rapapa. Todo ataque que han sufrido a nivel de familia se rompe. Anulo toda maldición. Anulo toda maldición. Anulo toda hechicería. En el nombre de Jesús. Y rababa. Padre, declaramos tu sanidad divina. Declaro que por las llagas de Cristo, Padre, regenera. Haz nuevas las cosas en ella. Glorifícate, bendito Jesús. Oh, Ramay, Cata, Ramamay. Declaro el milagro. La sanidad divina. Créela, hermana. Recíbela. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre. Padre, declaramos tu poder. Declaramos el milagro. Declaramos la sanidad. Declaramos su liberación de todo mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba. Y rabapa y katananay. En el nombre de Jesús, recibe por las llagas de Cristo, por el poder que sana y liberta. Créalo, hermana, en la medida que usted desee ser libre, en esa medida, pasar al altar. Venga con todo su corazón a ser libre, en el nombre de Jesús. Y catarrama mamay. Libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. Reciba. Recibe tu libertad. Recibe tu liberación. Recibe tu liberación. En el nombre de Jesús. Que se rompa todo pacto generacional en tu vida. Que seas libre. Que seas libre, libre, libre en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 Ahí. Libre, varón. Vengo rompiendo tus ancestros y te uno a los ancestros divinos en este día. En el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo te gobierne siempre. Te corono con una unción. Y catarramama y catarabazo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba. Declaro la libertad en Cristo. La libertad de todo principado. Vamos, declare. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda influencia de todo principado que he conocido y desenmascarado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos el milagro. Declaramos la libertad. Declaramos el poder de la liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me declaro en victoria. Por la sangre de Cristo, por el poder de su palabra, por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, me declaro en victoria. Me declaro en victoria y declaro que mis enemigos han sido puestos bajo la planta de los pies de Cristo. Mi Señor, mi Salvador y mi Libertador. Lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a tu pueblo. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, revestidos con tu poder, y renunciamos a todo contragolpe, a todo espíritu de venganza, a toda represalia. Nos cerramos en el nombre de Jesús. Y declaro la bendición para este pueblo.
Dios los bendiga, mis hermanos. Restauración son las promesas que